invitamos a los que están llegando, recién llegan, que tomen asiento. Gracias por estar aquí, compartiendo este momento. Es siempre bueno, una buena oportunidad para crecer la presentación de un libro. En muchas oportunidades me ha tocado estar en el lugar donde están ustedes y en algunas otras por mi profesión, estar aquí y en este caso por una relación de amistad con el autor del libro. Que quiero aclarar que me pasó el libro, inmediatamente me pidió que presente el libro. Y sabe que yo soy un tipo muy crítico, o sea, arriesgando que la crítica del libro no sea buena. Pero realmente el libro me conmovió. Ahora vamos a hablar un poquitito del libro, me parece que es una muy buena novela. Seguramente por la profesión del doctor debe haber algunos otros doctores en la sala. Hoy es el Día del Médico, así que feliz día para todos los médicos. Estamos en la casa, en el Consejo Médico de Córdoba, de la provincia de Córdoba, así que es una buena oportunidad también para saludar a los médicos que tienen una profesión y un rol en la sociedad tan destacado y tan importante en los tiempos que corren. Lo conocí en la radio a Rogelio, sanjuanino, que pasó parte de su vida en Buenos Aires y luego regresó a San Juan para volver a Córdoba y quedarse, adoptar Córdoba. Lo conocí en la radio como un médico cirujano, así me lo presentó el doctor Brizuela, otro médico muy inquieto, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Víctor Brizuela padre, que fue quien me convocó a Radio Sucesos, me dijo: en esta radio nosotros nos damos algunos lujos. Uno de los lujos es poder hablar de historia. Y Rogelio hacía un programa de historia, sucesos de la historia. Son estas licencias que nos permitimos en algunas radios, a pesar de que nuestra radio es una radio comercial que canaliza mucha información deportiva, información general, pero mucha información deportiva. A lo mejor es la radio que a nivel país canaliza mayor cantidad de información deportiva. Pero Víctor tenía esa visión de decirnos: tenemos que permitir estos lujitos, hablar de salud o hablar de historia. Lo conocí así, intercambiamos muchas veces muchas palabras. Él iba a la mañana, dentro de mi horario, después de mi horario, nos acompañó en alguna oportunidad también en el programa. Y un día me dijo: che, traigo a un académico realmente de fuste, al doctor Alberto Venegas Lynch, doctor en economía, que es un liberal en serio, y como tantos otros seguramente me puse a googlearlo, ¿no? A ver quién era, porque lo había sentido nombrar, y conocí, gracias a Rogelio, a realmente una figura destacada, un académico destacado de la República Argentina, como tantos otros en la República Argentina, mucho más destacados afuera del país que en Argentina, en un país donde el liberalismo ha sido bastardeado o confundido a lo mejor con otras palabras que tienen poco que ver con el liberalismo, como el conservadorismo o como la derecha económica, y poco tiene que ver con ello. Y descubrí entonces a un liberal en Rogelio López Guillemén, un hombre que defendía y peleaba por la esencia de todos nosotros, por la esencia del hombre, que es la libertad. Sin libertad es difícil desarrollarse, es difícil pensar si no tenemos libertad. Entonces, cuando empecé a leer el libro, digo: esto tiene el sello de Rogelio. Es médico, médico cirujano, además hace cirugía estética y evidentemente ha cuidado el detalle en el libro, no ha sobreadjetivado. Me parece que está muy bien escrito, tiene una trama que te atrapa desde la primera página. Ha suturado con muy buen hilo este libro. Y además tiene el sello liberal, sin lugar a dudas, de Rogelio López Guillemén, en defensa de la libertad. Créame, Cortázar decía que la diferencia entre el cuento y la novela es que el cuento es una fotografía, una secuencia, y la novela es una barrera de secuencias, o sea, es el film, en definitiva, ¿no? Y hemos ganado de tal manera, yo que con el poco tiempo por allí que tengo lo leía en 3 tramos, de 10 capítulos cada uno, de lectura ágil, de lectura fácil. Es realmente muy interesante, uno se involucra inmediatamente con los protagonistas. El protagonista principal, Sebastián, con su mujer Carla, con su compañera de trabajo Soledad, con su hijo Lucas, y con una serie
de personajes que van a aparecer lo justo y necesario. No hay mucho nombre que dice, ¿quién era este tipo en el capítulo? Y dice, y este tipo que vuelva a reaparecer. Todos los personajes tienen un rol definido y vamos a recordar a lo largo de cada uno de los capítulos que vayamos leyendo el rol que tiene en esta historia cada uno de los protagonistas, principales o secundarios. Decía que es un liberal de pura cepa y esto tiene mucho que ver también con la realidad. García Márquez decía, yo no consigo una novela que no tenga un anclaje en la realidad, a pesar de que él era el maestro del realismo mágico. Siempre la realidad está presente. En este libro mucho, la realidad de nuestro país, la realidad a lo mejor de algún otro país latinoamericano, donde intentan vendernos un relato o un discurso que algunos terminan dándose cuenta, se revelan desde ser mansos para tratar de pensar, que es lo fundamental, y después vemos si adherimos o no, pero intentando pensar. Este libro me parece que ha sido muy cuidado en todos sus aspectos. Yo voy a leer la primera página del libro. Amanecía en la ciudad al ritmo de la fría garúa que caía del cielo plomizo que la cubría, un cielo gris de melancolía, un cielo que más que un manto protector de nuestros desvelos para Sebastián, parecía una pesada carga que lo oprimía. Quizás lo invadía esa sensación por el estado en que estaba sumergida su alma. Sentía que ese cielo le ahogaba el pecho y lo empujaba contra el colchón como si quisiera evitar que se levantase. Sebastián era un joven conductor de un programa de radio con una audiencia de mediana cuantía. Era un hombre no muy alto, de cuerpo atlético. En realidad no tenía ningún signo físico que lo destacara. Tenía un rostro amable, sereno, un rostro que transmitía empatía, casi en forma automática. Quizás fuese por sus ojos color castaño, que resplandecían llenos de cálida energía. Todos en la casa dormían. El silencio era tan profundo que podía escuchar a su lado la rítmica respiración de su esposa Carla, que sumida en sus sueños matinales no podía imaginar lo que sucedía a su lado. Sebastián se debatía en una lucha desgarradora dentro de su alma, una lucha en la que se sentía arrinconado por un enemigo invisible, insensible, un enemigo al que le temía, sobre todo porque no podía reconocer quién era. Desde hacía tiempo sentía la presencia de este rival que lo carcomía por dentro. No podía verle la cara, no podía identificarlo, solo sabía que se encontraba allí al acecho, como si fuese un animal carroñero, esperando que su presa se dé por vencida, que abandone la lucha, que se entregue rápida y sumisamente. A pesar de ser domingo, se levantó temprano. Le gustaba disfrutar de ese momento del día. Fue a la cocina, encendió la hornalla y puso el agua a calentar para preparar el desayuno. Esos momentos de silencio profundo le transmitían una paz difícil de describir. Sentía que el tiempo se detenía y que podía dejar en su mente divagar sin un norte definido. Quería disfrutar de ese momento, necesitaba ordenar las cosas en su cabeza. Lo necesitaba porque algo muy dentro suyo le advertía que se venían tiempos cruciales. Papá, se escuchó que lo llamaba a su hijo Lucas desde su dormitorio. El llamado lo devolvió a la realidad y le dibujó una sonrisa en el rostro. Ese niño era su mayor alegría. Cuando el mundo parecía derrumbarse, solo necesitaba traer a su mente la imagen de Lucas, riendo, abrazándolo y regalándole un te quiero, papá, para que todo vuelva a estar en orden, para que todo tuviese sentido. Estos tres roles son protagónicos en la novela por distintas cuestiones. Como decía, tiene absolutamente de todo, todos los ingredientes. Hay momentos donde se nos pianta un lagrimón y hay momentos donde nos sentimos incómodos, a lo mejor, o muy identificados, porque tiene escenas que son realmente fuertes, en todo sentido. Te felicito, Rogelio, me parece una muy buena novela, tiene todas las características de una muy buena novela y estoy seguro que quienes lo lean así lo van a apreciar. Los invito, obviamente, a recorrer las otras 250 páginas de esta historia y a escuchar al autor Rogelio López Guillén. Hola, muchas gracias por venir, muchas gracias Beto por este favor de presentarme y